Doctor, no podemos estar más de acuerdo, así que la campaña de vacunación, que también la decía el doctor Artaza, pero ya los vemos en pantalla, los queremos saludar a los alcaldes, Carlos Cuadrado de Huachuraba y también José Manuel Palacios de La Reina. ¿Cómo están, alcaldes? Qué gusto verlos nuevamente. Y lo que queremos preguntar esta mañana para partir, vamos a partir con La Reina, ¿sirven las cuarentenas o ya quedaron medio fuera? A ver, lo que sirve en el fondo es que generemos conciencia en las personas que están en uno, el contagiarse o no. Y eso se hace no solamente con decretar cuarentena, sino que generar también las condiciones para que ésta se dé. Y en ese sentido hemos estado trabajando fuertemente en generar las condiciones, también generar señales claras que le hagan sentido también a la gente. Uno no puede estar diciendo quédense en sus casas, pero también estar fomentando, qué sé yo, la salida a comprar o ser incluso con la vuelta a clase, que mucha gente la ha cuestionado. Nosotros, por ejemplo, hasta el momento no hemos vuelto a clase porque vemos que los casos siguen subiendo, porque los niños hoy día no pueden vacunarse, por lo tanto son un vector de contagio. Entonces hemos estado analizando la situación país para ver si tomamos una decisión un poco más liviana, en el sentido de permitir por lo menos que algunos alumnos vayan a clase. Yo creo que es importante que nosotros trabajemos los ejes principales que hoy día tenemos como herramientas para poder combatir la pandemia. Una de esas son las vacunas, sin duda. Nosotros hemos hecho un esfuerzo también súper fuerte, ustedes lo decían recién. Esto tiene que mantenerse activo, ojalá la mayor cantidad de tiempo. Nosotros estamos con vacunatorios móviles los fines de semana también, atendiendo a nuestros vecinos, a los rezagados, y queremos también que ellos se motiven a vacunarse. Ha habido mucha controversia también con este pase verde o este pase, ¿no es cierto?, de movilidad que ha propuesto el gobierno, pero sin embargo este pase también es un incentivo para que la gente se vacune. Cuando tú te vacunas, de alguna forma, nosotros le decimos, en el fondo, es una especie de mayor libertad, pero también Alcalde Palacio, tomando en cuenta la responsabilidad de cada uno de nosotros, que es, por supuesto, que es lo mínimo, ¿no es cierto?, es ir a vacunarnos y cumplir, por supuesto, con el calendario, vacunarnos y con eso ayudar a que la carga viral que hay en el ambiente sea menor. Alcalde, pero ¿sabe qué? Durante el fin de semana se dio a conocer el último informe epidemiológico y en este hablaba que la zona oriente en general había tenido un incremento muy alto, de más del 100% en cuanto a la cantidad de casos. Y en ese bloque sumaba, ya lo revisábamos antes ahí con la Mari en la pantalla, Las Condes, Lo Barnechea, incluso Vitacura está metido ahí. Pero La Reina dice no aumenta sus casos tan rápido. ¿Cómo lo explican ustedes? ¿Qué es lo que están haciendo aparentemente bien o mejor que otras comunas que los ha mantenido en un aumento de casos, pero no tan grande como otras comunas del sector? Mira, yo creo que sería un poco arrogante decir que nosotros lo hemos hecho mejor o peor, ¿no es cierto?, que otras comunas vecinas. Efectivamente, los números muestran que nuestra comuna ha tenido un mejor comportamiento al contagio. Creo que las señales claras, el evitar dar ciertos pasos apresurados, ¿no es cierto?, un poco la lógica del plan paso a paso, de ir moderando las libertades de la gente, cosa de evitar una propagación del virus de forma rápida. Alcalde Palacio, que justamente la vuelta a clase es uno de esos temas, digamos, que ayuda. Hemos promovido siempre la responsabilidad individual de cada persona, mucho más allá de moverse o no moverse de la cuarentena, tiene que ver con respetar las normas sanitarias, el distanciamiento, la mascarilla. No hay que aburrirse de repetirlo y de tratar de que la gente lo entienda. No, sin duda. Porque inconscientemente tomamos muchas libertades si es que no lo repetimos y si es que no somos insistentes. Acá hacemos eso. Lo aplicamos también en todos los servicios municipales. En cada actividad tratamos de difundirlo. Yo creo que tiene que ver con un tema también comunicacional. Ojalá en el fondo que esto se vaya tomando conciencia por las personas y vayamos tomando sin duda que la comunicación de riesgo es un pilar fundamental y por eso que también nosotros como programa hemos tratado de colaborar en ese sentido. Alcalde Cuadrado, buenos días. A ver, yendo a temas bien puntuales y prácticos, son muchas aristas, entonces enfoquémonos en elementos. ¿Sirve
la cuarentena como hoy se está realizando, sí o no? Bueno, yo creo que esa discusión la hemos tenido desde el inicio de la pandemia. Sí, pero ahora hay factores nuevos como el pase de movilidad. Hay instancias en que ha dado resultados en momentos específicos. Los especialistas han establecido cuáles son los criterios para que la cuarentena tenga efectividad. Pero a la acción propiamente tal de la cuarentena tiene que ir asociada con un discurso, con una comunicación, con una educación de la ciudadanía para que entiendan que ese esfuerzo, ese sacrificio vale la pena. Pero cuando se transmiten mensajes equívocos, creo que José Manuel lo ha planteado en forma lateral, pero creo que es importante. Nosotros los alcaldes trabajamos sobre ciudadanos, sobre seres humanos, al igual que los doctores presentes Osvaldo y Sebastián. Y por lo tanto nosotros tenemos esa obligación de hacer el trabajo completo con los seres humanos a los que se les está pidiendo un sacrificio. Y por lo tanto, cuando uno ve los resultados que las comunas pueden ir teniendo, unos mejores, otros peores, yo creo que está muy de la mano del trabajo que se hace a nivel local con las comunidades. Nosotros hemos mantenido, Huechuraba, para señalarlo en función de lo que yo manejo y sé, nos hemos mantenido entre las 10 comunas con menos incidencia durante toda la pandemia dentro de la región metropolitana. ¿Por qué cree usted? De los últimos en salir, los primeros en entrar. Y el trabajo centralizado con las comunidades, fundamentalmente con las comunidades, la enseñanza, la comunicación, el trabajo hace que el proceso luego en el que estamos de vacunación tenga resultados, porque si uno desconoce el compromiso social o con la nación de cada individuo como colectividad, no nos permitiría poder exhibir el 90% de vacunación en la primera dosis y el 60% en la segunda. Por lo tanto, yo creo que hay que fortalecer el discurso respecto de la importancia que tiene la responsabilidad ciudadana en temas sanitarios que implica la vida de otros seres humanos que conviven con uno en la comuna, pero que afecta a la totalidad de los seres humanos en el país. Y ahí cuando usted habla de fortalecer el discurso, porque recién daba la sensación que usted se refería también a no dar señales erróneas o que confundieran, por ejemplo, ¿a usted le molesta o confunde a las personas de Huechuraba con que usted trabaja, que el ministro diga que hay que ir a abrazar a los nietos, enreda más las cosas? Esas señales, ¿usted cree que son equívocas? Creo que son equívocas e impropias de una persona que dirige un combate frontal a una pandemia que al menos en Huechuraba me ha generado 316 vecinos muertos. Yo tengo la responsabilidad como comandante en jefe, como general, como coronel, en una guerra como la que planteaba el doctor Ugarte, de velar por la vida de toda mi gente sabiendo que podemos tener bajas. Y cuando uno ve el pase verde que fue implementado en Europa, cuando había bajado el tema de los contagios, cuando tenían reforzado el tema sanitario, cuando la gente había tomado conciencia de lo que implicaba, no lo podemos hacer en Chile imitando a Europa o Estados Unidos o lo que sea, cuando nosotros tenemos índices los más altos desde el inicio de la pandemia. Tampoco puede ser lógico que se restrinjan libertades, pero que se otorgue permiso para ir al mall, para ir al supermercado, digamos, no al supermercado, a Fantasilandia, como tú bien señalas. Bueno, ayer había harta gente, alcalde, había harta gente ahí indignada con eso. De ser buena, perdona. Había mucha gente indignada que decían, pucha, no puedo mandar a mi cabro al colegio, pero lo puedo mandar a Fantasilandia. Es que eso te produce una disonancia en la lógica única con que la gente debe pensar en pandemia. ¿Y cuál es la lógica que cree usted que hay detrás, entonces, alcalde? Yo no supongo intenciones. Lo que sí llama la atención que cuando yo tengo la responsabilidad de velar por la vida de las personas,
mi única, que no sea ese objetivo el único que se pone en el centro al tomar las decisiones. Yo creo que hay otros factores que debilitan las decisiones sanitarias que con rigor y estrictez en función de los índices sanitarios debieran adoptarse. Y por lo tanto creo que ahí ha fallado desde el inicio, y lo he dicho desde también el inicio. Aquí tiene que haber una sola persona que comande, y el que comanda es el ministro de Salud, y el ministro de Economía, el ministro de Agricultura, el ministro de Comercio, el ministro de Educación, se someten a lo que dice una sola voz, que es el ministro de Salud. Y el ministro de Salud será el encargado de informar a la ciudadanía si se vuelve o no a clases, porque en él reposa la confianza de la gente de que la salud es lo más importante. Y si el ministro dice se vuelve a clases, es el ministro de Salud el que está garantizando la tranquilidad de los padres en el entendido de que pueden regresar a clases, porque el ministro de Salud así lo señaló. ¿Alcalde? No el ministro de Educación en materia de volver a clase, no el ministro de Economía para abrir los malls, Fantasilandia y cuanta tontera se le ocurra. Y por lo tanto yo creo que ahí también ha fallado una línea de acción que implica generar confianza en los ciudadanos frente a desafíos o a exigencias o a sacrificios que deben asumir en momentos como este. Sí, bueno, usted ha descrito y ha detallado varios de los factores que generan ruido, que generan confusión, o al menos controversia, como usted ha señalado. Pero también hay otros que son naturales, pero que tiene mucho que ver con lo que dijo ayer, no sé si vieron la entrevista al director del ISP. Para que lleguemos a una normalidad van a pasar 2 años. 2 años. Esto es largo. ¿Y qué significa eso? Que, por ejemplo, un mensaje primero que tuvimos, que poniéndonos 2 dosis íbamos a estar bastante protegidos, ya comienza a quedar estrecho. Escuchemos a la subsecretaria Paula Daza cuando se le pregunta respecto a la necesidad de terceras dosis de vacuna. Mire. Por otro lado, en relación a la tercera dosis, es un escenario que se está analizando no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial. Sabemos que hay varios países que están haciendo estudios y laboratorios también. Por eso nosotros, particularmente en el Ministerio de Salud, estamos en conversaciones con distintos centros académicos y también con centros de vacunas para ver la posibilidad de hacer un estudio y ver la necesidad de colocar una tercera dosis. Esto puede ser obviamente como una tercera dosis que se requiera anualmente, a lo mejor como es la influenza, o una tercera para poder fortalecer las vacunas. En este momento es un análisis que estamos haciendo y obviamente es parte de las posibilidades que pueden existir en una pandemia y en una enfermedad como es el coronavirus. Claro, esto mantiene la incertidumbre a nivel mundial. Doctor Ugarte, no es un tema que esté solamente cuestionándose en Chile. En varios países se están analizando o ya han autorizado terceras dosis en algunas de las vacunas. Efectivamente, por lo menos en algunas de ellas, como la vacuna Pfizer, existe suficiente evidencia demostrando que después del mes 11 la disminución de la inmunidad hace necesario un refuerzo. Consideremos además otro concepto que es de la inmunosenescencia, vale decir, los adultos mayores tienden a disminuir su inmunidad y por lo tanto son más susceptibles a tener una disminución de su respuesta inmune. Las vacunas inmune. le durarían menos a los adultos mayores. Podrían durarle menos en ese grupo y eso explicaría por qué incluso en adultos mayores vacunados se registran en diferentes países una tasa mayor de contagio con respecto a otros vacunados. Menos que la población general, pero también cierto grado de susceptibilidad. Doctor Artaza, ¿quiere decir eso que entonces, por ejemplo, los adultos mayores tendrían que vacunarse 2 veces al año para esta enfermedad y el resto de la población tendría que tener un refuerzo anual? Eso es, y tiene toda la razón la doctora Daza, eso es justamente lo que se está estudiando. Lo que sí tenemos claro de que no basta solamente con las 2 dosis y que lo que está en discusión es cuándo se va a necesitar el refuerzo, qué tipo de refuerzo,
Y por lo tanto aquí tenemos que acostumbrarnos a dos conceptos. Uno, que la pandemia va a estar con nosotros mucho tiempo y que la vacunación es una herramienta, quizás una de las principales, pero no la única, y por lo tanto vamos a tener que seguirnos cuidando y sobre todo vamos a tener que aprender a trabajar conjuntamente, lo que yo creo que ha sido nuestra principal falla. Es cosa de ver en el panel las distintas opiniones, las críticas que surgen a cómo hemos conducido la pandemia. Entonces, para el próximo tiempo que viene, yo creo que una de las grandes cosas que tenemos que lograr es que restablezcamos las confianzas y seamos capaces de trabajar de manera unida para que todas estas estrategias tengan viabilidad y sostenibilidad, porque lo que hoy tenemos es que la ciudadanía ha perdido confianza, credibilidad en sus instituciones y en sus autoridades, y por lo tanto eso se traduce en una conducción muy inadecuada de una crisis de la envergadura que ha tenido esta pandemia y que va a seguir teniendo. Claro, usted hablaba de la gobernanza tan importante en momentos como estos, pero doctor Artaza, también en todo tipo de vacunas debiera haber 3 dosis, porque ayer decían que la Pfizer sacó buenos resultados, bueno, pero el estudio está hecho en la Pfizer y no en la Sinovac, que la inmunidad, ¿cuánto era? Ya no me acuerdo cuántos meses decía. ¿Se acuerdan ustedes del estudio de la Pfizer cuántos meses decía inmunidad? Pfizer, un poco menos de un año. A los 11 meses ya hay una disminución importante. Que ameritaría la tercera dosis. Quizás la Sinovac podría ser antes, por ejemplo. Podría, no tan así. Lo que ocurre es que el tipo de vacuna, que es una vacuna de virus completo pero inactivo, en general ha tenido una duración inmunitaria más larga. Es bastante conocida, pero la respuesta seria es no lo sabemos hasta que se mida y lo tengamos bien detallado. Ese es otro factor que es súper importante que tengamos en cuenta, y esto también para nuestros invitados hoy día, el aceptar que hay mucha cosa que no sabemos. Sí. Y por eso que esto implica mucha unión, porque tenemos que apoyarnos entre todos, porque cada día va apareciendo algo nuevo. Hay mucha información falsa además, o no constatada, mucha fake news que asusta, que preocupa tal vez de manera innecesaria. Pero los efectos de esta enfermedad realmente sorprenden. Cómo quedan las personas después del COVID y la aparición, por ejemplo, de nuevos factores como estos hongos que están afectando a personas que han padecido el COVID y que tenemos que también informarnos. Doctor Artaza, ¿qué información manejan ustedes respecto a estos casos, verdad, de hongo negro, que ya hay uno, al menos acá en Chile, confirmado, y que podrían también sumarse, digamos, a las preocupaciones respecto a la enfermedad? Mire, eso no es de extrañar, porque en toda enfermedad grave, en las unidades de cuidados intensivos, con personas sobre todo que tienen inmunidad disminuida, hay infecciones oportunistas por hongo y por lo tanto aquí estamos frente a una avalancha inusitada de personas que están requiriendo cuidado intensivo. El doctor Ugarte es más especialista que yo en eso, pero en Chile nunca tenemos más de 1.000 personas en unidad de cuidado intensivo. Aquí estamos teniendo 3.000 de manera permanente y por lo tanto la probabilidad que aparezcan todas estas infecciones oportunistas es de esperar. Ahora, el tema, más allá de estos temas de los hongos que son numéricamente o estadísticamente no tienen alta significación, lo que tiene muchísima significación son las secuelas, sobre todo esto que se está hablando de COVID prolongado o long COVID. El daño, no solo en salud mental, sino que el daño físico, el daño y los requerimientos de rehabilitación en aspectos neurológicos, en aspectos de motores, en aspectos, etcétera, pulmonares, sobre todo en temas respiratorios, que van a requerir de una capacidad de todo el sistema de salud chileno por muchos meses, quizás años, con respecto a las secuelas que está dejando esta pandemia, que se está alargando desafortunadamente tanto. Y ahí usted tiene razón. Hay que ser muy humildes porque todos los días aprendemos, pero también hay que ser muy certero en señalar que sí hay cosas que ya hay evidencia y que por lo tanto hemos aprendido. Hemos aprendido que la vacuna sirve y es fundamental. 2, que la trazabilidad, o sea, identificar, aislar, es una de las cosas más potentes. Y 3,
que lograr que la ciudadanía, y por eso que no hay que colocar la responsabilidad en las personas, eso ya lo hemos aprendido, hay que asumir que es responsabilidad común lograr que las personas le hagan sentido. Escuché eso de un alcalde, que le hagan sentido las medidas y por lo tanto eso requiere de una comunicación de riesgo seria, profesional, y esas cosas son las que hemos aprendido. Claro que sí, y sabe que nos falta tanto por aprender, pero para seguir aprendiendo le quiero preguntar al doctor Ugarte, que ya tiene además a Covita y al lado suyo, doctor, que nos explique cómo es que llega este hongo, cómo se puede producir. Antes de eso, despedir a los alcaldes Palacio y Cuadrado. Muchísimas gracias por su tiempo, alcaldes, por sus opiniones también. Doctor, a ver, ¿cómo es entonces que es el comportamiento de este hongo y cómo saber si una persona lo puede llegar a tener? Porque entiendo que esto puede venir incluso meses después de haber tenido la enfermedad, el COVID. Efectivamente, lo que se ha visto es que conversábamos con los colegas de India y hay pacientes que todavía están con la enfermedad, todavía están hospitalizados, que han tenido una enfermedad muy larga y presentan este hongo, pero también puede ocurrir que personas que se han recuperado, que incluso han sido dados de alta, días después empiezan con síntomas y en un comienzo esto pasaba desapercibido y se iba agravando, pero en la medida que se empieza a buscar más, se empiezan a encontrar más casos. No es una enfermedad que aparezca al inicio, es una enfermedad que aparece tardíamente como una complicación, aprovechándose la... ¿Y puede aparecer durante, perdón María, puede aparecer durante? Durante la enfermedad también. Cuando la enfermedad es larga. ¿Y de qué depende de que el hongo entre en la persona, doctor? Porque usted decía, el hongo puede estar en todas partes. Sí, bueno, en Chile ya estamos viendo casos, ya hemos estado viendo casos de más, por lo menos identificados. Puede que haya más casos que no sean diagnosticados de hongo negro o mucor, pero se han identificado casos del hongo verde, como se ha dado a conocer, Aspergillus. Y de ese parece que hay muchos más. Hay muchos más. En nuestro reciente congreso, en nuestra sociedad científica, la Sociedad Chilena de Medicina Crítica, se hizo una publicación de la doctora Sheila Jiménez, que ella investiga los casos sospechosos de tener infección por hongo y encuentra en su serie que el 20% de los casos sospechosos sí tenían el hongo. ¿Cualquier hongo o el verde? El Aspergillus. El verde. El verde. Entonces describe una serie con 8 casos. O sea, esto aparte de lo de Valparaíso, 8 casos documentados. ¿Y dónde se va ese hongo? Si vemos en Covita, permítanme retirar la cubierta del tórax, ese hongo, a diferencia del hongo negro que penetra, ¿se acuerdan? La cavidad nasal, la faringe y puede penetrar el cerebro, llega principalmente, en los casos que se han visto, a nivel pulmonar. O sea, es más grave. Es más grave. ¿Y qué es lo que ocurre? Una advertencia para los doctores que no están alertados de esto. Pacientes graves con COVID, varias semanas, que no se recuperan, le dan de todo y no saben qué pasa. Le hacen escáner y se ve todo feo, no se ve la imagen típica de aspergilosis porque como hay tanto compromiso en el pulmón, se ve como si tuviera un COVID complicado nomás. Y si uno va a buscar, encuentra un 20% puede aparecer aspergilosis pulmonar. La buena noticia, si se tratan, se recupera. El verde. El verde. El hongo negro es el problema. Pero el verde no sabíamos que estaba. Y pero, no se estaba buscando. ¿Qué provoca el hongo verde? Provoca un serio daño pulmonar, es muy invasivo. Una de las formas, porque hay otra forma que es más alérgico. Un severo daño pulmonar es una infección por hongo. ¿Pero es una fibrosis? ¿Es una qué? Con inflamación, con proliferación de hongo muy invasiva, una
neumonía invasiva y que si no se trata lleva a la muerte del enfermo. Ya, ahí en la portada dice 5 pacientes COVID de la región se infectaron por hongo verde, pero podemos, eso en Valparaíso nomás, pero podemos estar hablando de que haya muchos más casos y no se hayan diagnosticado por las características que usted dice de daño pulmonar. Bueno, en nuestro congreso vimos esta publicación de la doctora Jiménez y es impactante, o sea, un 20% de pacientes con evoluciones largas se logra identificar este hongo en su serie, 5 en Valparaíso, entonces deben ser muchos más. Y uno se pregunta, ¿existe la posibilidad de que algunos de estos pacientes que no se recuperan, que llevan mucho tiempo, quizás estén sobreinfectados por esto? Puede ser. Hay que poner un poco más de atención en esto. Doctor. Lo discutimos con la gente de la Organización Mundial de la Salud, que en otros países no le habían dado tanta importancia a este fenómeno. Ya, pero es un fenómeno a nivel mundial. ¿Y qué examen se hace para poder detectarlo? Porque usted decía, con la radiografía no necesariamente se veía. No, la radiografía no da el patrón característico, porque los médicos estamos acostumbrados que frente a ciertas imágenes uno sospecha este hongo. Pero acá, como el pulmón está tan alterado por la enfermedad de base, la verdad es que es muy difícil establecerlo solo por imágenes. Entonces hay algunos exámenes de laboratorio que pueden hacer sospechar, y tomando algunas muestras con un lavado a nivel pulmonar, uno puede obtener muestras que permiten certificar el diagnóstico e iniciar tratamiento, y eso puede cambiar el pronóstico de una parte de los enfermos. Qué difícil todo esto, doctor Artaza, porque en definitiva hoy se está actuando, de nuevo vamos a usar un poco terminología más bélica, pero se está dando una batalla donde la lucha es por sobrevivir, pero comienzan a aparecer estos otros efectos o lo que usted decía del COVID prolongado, que van a significar un desafío para los países y como el nuestro de cambiar nuestros sistemas de salud orientados a esta pandemia y sus efectos. O sea, probablemente un nuevo gobierno va a tener que contemplar presupuestos para salud mucho más fortalecidos, tal vez restar de otras partes de presupuesto y reforzar, porque los desafíos de estos van a ser largos y muy difíciles. Vamos a seguir hablando con el doctor Artaza, con el doctor Ugarte. A la vuelta de esta pausa, espérenos solamente un par de minutos. Ya volvemos con Buenos Días a Todos.